Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En esta octava parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, aprenderás a tejer en crochet 2 modelos de aretes navideños, ya sea para vender o regalar, que son novedosos y fáciles de hacer. Parte 1. Comenzamos tejiendo esta pieza con hilo delgado metálico en color verde limón con un hilito dorado. Lo vamos a utilizar doble y sobre una argolla vamos a tejer un medio punto, 3 cadenas, un medio punto, 3 cadenas por 10 veces. Después tejemos 5 cadenas y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer medio punto. Aquí va a quedar abierto, entonces volteamos el tejido y regresamos a ese último punto y hacemos otro punto deslizado. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y vamos a tejer 2 piezas iguales. La siguiente pieza va a ser en color rojo. Vamos a utilizar el mismo hilo delgado metálico, pero en este caso el hilito que trae junto va a ser también rojo, aunque es metálico va a ser rojo, a diferencia del anterior que fue dorado. Vamos a tejer 5 cadenas, marcamos esa cadena número 5, enseguida tejemos 6 cadenas más y en la cadena que marcamos vamos a tejer un punto deslizado. Después 5 cadenas y en ese mismo punto un punto deslizado. Ahora volteamos y entre las 2 gasas que formamos vamos a tejer un punto deslizado. Y nuevamente en esa misma cadena que marcamos tejemos un deslizado. Después 4 cadenas y ya quedó terminado el moño. Hay que cortar el hilo, tirar de los extremos en ambos casos hasta que la cadena inicial y la final queden muy apretadas y cortar muy pegadito. Hay que hacer 2 piezas iguales y así quedaron ya terminadas nuestras coronas. Lo único que hicimos para armarlas es con el mismo hilo color verde coser los aritos y colocarle para decorar este tipo de cuentas planas que vienen como en plantillas y que traen su propio adhesivo. Le colocamos una en rojo y una en color dorado, alternadas. Pegamos el moñito con un poco de pegamento transparente y ya quedaron listas. Esta pieza la vamos a tejer en hilo delgado, metálico también, rojo, con el hilito rojo y verde también con el hilo verde. La muestra se las voy a tejer en estambre más grueso para que puedan apreciar lo que estoy haciendo. Solo que recuerden que se teje en este grueso de hilo. Vamos a iniciar. Hacemos 10 cadenas y 9 medios puntos sobre ellas. El primer medio punto va a tejerse en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Después un medio punto en cada punto hasta completar los 9 medios puntos.
Hacemos una cadena, damos vuelta y tejemos un medio punto en el primer punto. Ahora 3 cadenas, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente hacemos un medio punto. Este es un arco, vamos a tejer 4 en total sobre la vuelta. De la misma forma, 3 cadenas, pasamos un punto sin tejer, un medio punto en el siguiente punto hasta terminar. Hacemos una cadena, volteamos nuestro tejido y ahora vamos a colocar estos arcos hacia enfrente y en medio de cada uno vamos a distribuir 7 puntos, lo que quiere decir que si teníamos 9 en la vuelta anterior, vamos a reducir 2. En el primer espacio, exactamente atrás del primer arco, en el medio punto que pasamos sin tejer, vamos a tejer 2 medios puntos. Después uno solo y nos pasamos al siguiente espacio para tejer 2. Ahí ya llevo 5. En el siguiente espacio tejo 1 y exactamente en la orilla tejo el otro. Aquí ya tenemos 7 medios puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y tejemos 7 medios puntos, un punto sobre cada punto. Una cadena, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer ahora 3 arcos. Hicimos una cadena, un medio punto, pasamos un punto sin tejer, tejimos 3 cadenas para hacer el arco, hicimos un medio punto en el siguiente punto, 3 cadenas, pasamos un punto sin tejer, un medio punto en el siguiente punto, 3 cadenas y un medio punto en el último punto. Hacemos una cadena y ahora los arcos los vamos a pasar a la parte de atrás. Nuevamente vamos a reducir 2 puntos. Si llevábamos 7 en la vuelta anterior, ahora debemos tejer 5. Como son 3 los espacios, vamos a tejer 2 puntos en el primer espacio, un punto solo en el siguiente, un punto más en el siguiente y uno exactamente en la orilla. Ya tenemos aquí los 5 medios puntos. Hacemos una cadena, damos vuelta y tejemos 5 medios puntos nuevamente. Hacemos una cadena y ahora nos toca tejer 2 arcos. Medio punto en el primer punto, pasamos el siguiente sin tejer, medio punto en el siguiente, 3 cadenas y medio punto en el último punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y ahora los arcos van a ir enfrente. Ahora solamente necesitamos 3 puntos. Entonces, tejemos el primero en el primer espacio, el segundo en el segundo espacio y el tercero exactamente en la orilla. Aquí ya nos quedaron los 3 medios puntos, hacemos una cadena, volteamos el tejido y tejemos 3 medios puntos, un punto en cada punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y en este caso solo vamos a hacer ahora un arco, un medio punto, 3 cadenas, pasamos el punto central sin tejer y hacemos un medio punto en el último punto, una cadena, volteamos el tejido,
el arco que tejimos lo pasamos hacia atrás. Y en este caso nos tendría que quedar un solo medio punto, entonces lo vamos a hacer de esta forma. Hice la cadena, saco un punto en el centro y uno exactamente en la orilla y los cierro juntos. Una cadena, doy vuelta y hago un medio punto nuevamente. Después 5 cadenas y un punto deslizado en la base de las 5 cadenas. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante tanto del final como del inicio con una aguja lanera. Ahora vamos a tejer con hilo en color rojo. Ubicamos los 3 puntos centrales de los 9 que tenemos. Entonces, en el cuarto punto, contando de derecha a izquierda, vamos a colocar el estambre y hacemos 3 cadenas. En ese mismo punto vamos a tejer un macizo que lo cerramos en 3 pasos. En el siguiente punto, 2 macizos juntos. En el siguiente punto, un macizo, 3 cadenas y un punto deslizado en ese mismo punto. Y aquí ya quedó tejida la pata del arbolito. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con una aguja lanera y hacemos 2 piezas iguales. Y para decorar nuestros pinos vamos a coser el arito con el mismo hilo verde en la parte superior. Después le vamos a colocar una estrella, que es un botón pequeño en color amarillo. También en la base, entre el pino y la pata, va a llevar un moñito pequeño de listón o cordón dorado. Y para decorar también colocamos cuentas blancas planas que vienen ya con su adhesivo. Y en la parte de atrás, para que esto tenga un poco de soporte y no se tuerza, vamos a colocarle una tela de contacto, solo el lado afelpado. Ya ven que vienen por par para poder pegar. Entonces solamente del lado afelpado ya trae su propio adhesivo. Vamos a colocarle en el centro. Eso va a permitir que ya no se tuerza y que no raspe si le colocamos algún otro material pegado, porque el pegamento endurece y esto no. Y así quedaron ya nuestros arbolitos. Espero que te haya gustado mi trabajo. Y nos vemos en el siguiente video.